Vamos a resolver otro problema de conexión de resistencias. Menciona dos focos, uno de 60 ohmios y otro de 75 ohmios. Se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 voltios. Calcular la intensidad de corriente del circuito y determinar la caída de voltaje en cada resistencia. Nosotros sabemos que los focos representan resistencias. La resistencia de un foco es de 60 ohmios, el otro es de 75 ohmios. Lo podíamos representar con esta forma un círculo y una cruz, o si no, con la simbología de la resistencia. Sí, porque los focos representan resistencias. Perfecto. Nos dice que están conectadas en serie. Están conectadas en serie cuando el final de una resistencia se conecta en cambio con el inicio de la otra resistencia. Nosotros tenemos aquí la corriente eléctrica. Reconocemos que esta corriente eléctrica es la misma para cada una de estas resistencias, para cada uno de estos focos. Todo este circuito viene a ser equivalente a un circuito en los cuales llegamos a tener una resistencia equivalente. Cuando tenemos una conexión de resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de estas resistencias. Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual. La resistencia 1 vale 60, la resistencia 2 vale 75. Entonces la resistencia equivalente sería de 135 ohms. Por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido para la resistencia. Entonces vamos a encontrar esta corriente eléctrica es igual al voltaje o la diferencia de potencial eléctrico, que es 120 voltios, dividido para la resistencia equivalente. Porque miren, es la misma corriente eléctrica. Entonces la resistencia equivalente es de 135. Entonces vamos a ver de cuánto es la corriente eléctrica del circuito. Tenemos 120 dividido para 135. Nos sale 0,89 amperios. Aproximándolo con 2 decimales. Es la primera parte. Después nos dice que encontremos la caída de voltaje en cada resistencia. Es decir, el voltaje que va a atravesar la resistencia 1 y que va a atravesar la resistencia 2. De esta forma despejemos voltaje. Tenemos que voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, si queremos encontrar el voltaje que atraviesa la resistencia 1, va a ser igual a la corriente eléctrica, que es esta, porque es constante, 0,89, pero por la resistencia 1, que es 60. Entonces, voltaje 1 es igual. Nos queda 53,33 voltios. Voltaje 2, en cambio, va a ser igual, la misma corriente eléctrica, pero por la resistencia 2, que vale 75 ohmios. Entonces tenemos que voltaje 2 es igual 0,89 por 75. Nos queda 66,75. voltios. Y ya tenemos nosotros aquí la diferencia de potencial eléctrico por cada resistencia. Si es que estamos bien, la suma del voltaje 1 con el voltaje 2 nos tiene que dar con el voltaje total. Entonces sumemos 53.33 más 66.75. 53.33 más 66.75, ¿sí? Nos sale 120,08 voltios. Como hubo una aproximación, por eso se aumentaron 8 centésimas, que es prácticamente el especial. Entonces hemos hecho un problema donde ya no encontramos únicamente la resistencia equivalente,
Si no, ya llegamos a encontrar el voltaje que atraviesa cada una de estas resistencias.